Daniela, buenas noches. Bueno, acá con una sonrisa comenzando el programa de hoy, ¿no? Porque los anuncios de hoy nos permiten empezar a presentir una etapa o tres etapas, para ser más concreta, un poco más agradables, ¿no? Respecto de la pandemia. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuánto cree que puede modificar esta situación la variante Delta? Lo que yo me pregunto es, Europa volvió a las restricciones, la pasa pésimo por estas horas. ¿Por qué nosotros no, Goyan? Bueno, en realidad, si bien la pandemia no desaparece por la vacunación, se transforma en otra cosa. Europa tiene problemas fundamentalmente en los países en donde hay mucha resistencia a vacunarse. En los países como Inglaterra, Gran Bretaña, que tuvieron una enorme explosión de variante Delta, porque se les metió así en forma abrupta en 15 días, con entre 500 y 1000 personas que ingresaron desde la India, particularmente con esa variante, y fue explosivo, y llegaron a tener 48, 47, 48 mil casos por día, y si se la compara con la ola de diciembre, enero, febrero de la variante británica, que llegaron hasta 68 mil casos, por aquellos tiempos los fallecidos eran 1200 por día. Claro. Y ahora son 60, 70 por día, y de los cuales la mayoría es porque no quiso vacunarse. Pero se avanzó muchísimo la vacunación en Gran Bretaña, sobre todo cuando se asustó la gente con esta segunda ola, que fueron a terminar de inocularse, de vacunarse, inmunizarse una gran cantidad de gente, pues estaban de golpe en un 60, pasaron un 80, 82%, y eso les ayudó a que en estos momentos, ya hace 10 días que está bajando, y que la cantidad de hospitalizaciones y de casos de fallecidos es muy, muy inferior. Entonces, decimos, ¿la pandemia desaparece? No, pero empezamos a gestionar una situación completamente diferente porque evitamos aquello que es lo más importante, las hospitalizaciones, los casos graves y los fallecimientos. ¿Cómo funcionó esta experiencia que ahora es nueva para nosotros? Porque hay muchos países que sí la implementan ya, que tiene que ver con la combinación de vacunas. Le pregunto porque sé que ya está en lo que es bueno, su tarea de precandidato, pero muy en contacto con todo lo que pasa en el ministerio, en la provincia, ¿no? Que hubo una gran aceptación, aparentemente. Sí, sí, Daniela. Vos sabés que el gobernador Kicillof me nombró para que yo siga muy metido con el tema de la pandemia, como coordinador del grupo de expertos directos que tiene él y trabajando con Nicolás y con todo el equipo permanentemente. Es decir, sigo en contacto todo el tiempo, estamos todo el día en contacto, analizando, viendo las cosas que hay que hacer. Y en ese sentido, sí, estamos viendo que avanzamos por un camino que en el próximo mes y medio nos pone en una situación como la que yo comentaba recién, parecida a lo que podría ser Gran Bretaña. Entonces, estamos trabajando muy a full y ahora se nos agrega la posibilidad de combinar las vacunas y esto agrega una herramienta más, pero de todas maneras va a haber un agosto con muchas vacunas y nosotros hicimos las pruebas junto con el CONICET, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, estamos haciendo las pruebas y realmente primero comprobamos que no había ningún problema de seguridad, que es lo primero que se hace, y segundo comprobamos aquello que ya intuían todos los virólogos, los inmunólogos, que cuando uno vuelve a reestimular el sistema inmunológico con una variante, aunque sea heteróloga, de hecho la Sputnik es una vacuna con dos componentes que son heterólogos, se vuelve a estimular mucho, produce linfocitos T, produce aumento de anticuerpos, es decir que va a funcionar muy muy bien y repito, agrega una herramienta más para que prontamente podamos tener a esos 10, casi 10 millones 100 mil bonaerenses que ya se han vacunado con las dos dosis, pues ya hoy pasamos los 3 millones de segundas dosis, así que esa disponibilidad de esa cantidad de vacunas nos pone en un futuro muy promisorio. Goyan, lo meto de lleno en la campaña, ¿no? Esta semana, decía yo, fue una semana muy, muy difícil, muy desagradable por todo el escándalo que se desató en el marco o rodeando, ¿no?, lo que fueron las visitas de muchas personas, hombres y mujeres, a Olivos. Pero, ¿qué le pareció la forma, ¿no?, en que la oposición trató este tema? Bueno, me refiero concretamente a Iglesias, a Wolf, ¿no? Mire, nosotros hemos decidido que lo que necesita la población, nos hemos dado cuenta más que nunca que lo que necesita nuestra población
es un debate en donde subamos la puntería de lo que vamos a debatir. Realmente creo que hay una demanda muy fuerte de la sociedad de salir de esta pandemia y ver qué proyectos, qué propuestas vamos a llevar al Congreso para mejorar la vida, en un proceso que ya comenzó de ver cómo se está reactivando la industria, que empiezan a aparecer las fuentes de trabajo después de esta pandemia tan dura que azotó al mundo. Nosotros vamos a evitar absolutamente esa cosa tan barata, esa cosa que realmente degrada la política, degrada a la sociedad en su conjunto. Así que me parece que tienen un problema la oposición, lo digo con todo respeto, sí. que es que les cuesta debatir los puntos importantes. Porque, a ver, nosotros, pero perdón, Daniela, suma en esto a María Eugenia Vidal, le pido disculpas porque yo mencioné a Wolf y a Iglesias, y María Eugenia Vidal después los defendió. Y por eso yo lo que digo es que me parece que la oposición va a tratar de embarrar la campaña electoral porque les cuesta mucho debatir ideas. Nosotros vamos a llevar al Congreso ideas que tienen que ver cómo mejoramos la salud y abrimos hospitales, nunca que los cerramos. Vamos a llevar ideas de cómo abrimos universidades y no cómo las denostamos, cómo ayudamos a la ciencia y la tecnología y no cómo la destruimos, cómo abrimos fábricas, cómo sostenemos las tarifas bajas y no cómo las aumentamos. Entonces, a mí me parece que a ellos les cuesta mucho discutir esas cosas. ¿Qué van a decir? Si hace poquito destruyeron el país y la provincia. Entonces, es muy difícil entrar en un debate serio de ideas y de propuestas, y entonces quieren enchastrar la política con estas cosas. No vamos a entrar, Daniela, nosotros en esto. La gente necesita certeza de qué es lo que vamos a hacer para mejorarle la vida. Y sí. Bueno, Nahuel Sosa está aquí con nosotros, todos nuestros compañeros, pero le quiere preguntar, Goyan. ¿Nahuel? ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto acá. Nahuel Sosa lo saluda. Quería preguntarle, hay un concepto que está muy fuerte, que es la idea de resiliencia, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad que tienen los países o los estados de poder procesar situaciones traumáticas y sobre todo también de anticiparse hacia otros posibles escenarios que puedan suceder. En ese sentido, me gustaría que escuchar tu mirada, tu reflexión respecto a cómo te parece que debería ser el futuro del sistema de salud público en nuestro país, ¿no? Cómo de esta pandemia, cuáles deberían ser los ejes principales para que el sistema de salud sea más fortalecido y si en algún momento vuelve a haber algún tipo de adversidad, sea con una pandemia o con otro tipo de situaciones, poder estar en otras condiciones. Mira, se va a dar un hecho muy curioso en estas próximas elecciones. 5 ministros de salud de provincias van a pasar al Parlamento, a diputados. Y realmente eso marca claramente que la pandemia dejó una marca y que esa marca ahora ya se expresa políticamente también en el Parlamento, porque es necesario rediscutir, reanalizar un montón de cosas. La pandemia nos produjo una cantidad de desastres, pero nos dio la oportunidad de, como dan las crisis, oportunidades de rever, reflexionar y a ver hacia dónde tenemos que ir. Y la verdad es que cuando uno se siente y se habla mucho de qué hay que hacer con la salud, yo te digo que hace años que un montón de sanitaristas y un montón de actores de la salud venimos detectando un montón de problemas y en una gran cantidad de esos problemas estamos todos de acuerdo. Incluso te diría, hoy gente que hoy pertenece a la oposición, que cuando estamos en el cara a cara, en la academia, en la universidad discutiendo, acuerdan. Entonces nuestra propuesta va a ser, y si nos ponemos de acuerdo en esto que ya estamos de acuerdo, y establecemos mejoras en el sistema de salud argentino con todos en la mesa, organizándolo mejor, viendo cuáles son los problemas estructurales que podemos resolver entre todos. Esa va a ser nuestra agenda, una agenda propositiva que tiene muchos puntos, pero que pueden ser perfectamente consensuados con las mayorías. Vuelvo a repetirte, lo nuestro va a ser una agenda de debatir ideas. Si el debate pasa por esta porquería que estuvimos viendo estos días, no vamos a entrar. Nosotros queremos debatir las cosas que necesita la gente en salud y en otros rubros, en otros temas, para mejorar su vida. Gracias, Goyan, por hablar con nosotros. No, por favor. Buenas noches.